Bueno, vamos a empezar. Eh, bueno, ahí me copié este parcial. Es un parcial bueno, es bastante viejo, del 2010, pero hay muchos ejercicios que siguen siendo más o menos parecidos. Vamos a ir punto por punto. El primero, bueno, el ejercicio 1. Dice, una máquina de hielo que funciona a electricidad produce el mismo a menos 4 grados Celsius, tomando agua de la red a 22 grados. El rendimiento de la máquina es del 65%. Ahí nos da el calor específico del agua, el calor específico del hielo. Para cada 1000 litros de agua, calcular la cantidad de calor que debe extraer la máquina durante el proceso. Graficar la cantidad de calor en función de la temperatura y la cantidad de energía eléctrica necesaria en kilowatt hora. Siempre, acuérdense, digamos, esto usted yo lo voy a hacer así nomás, lo que tiene el B, digamos que es la cantidad de calor en función de la temperatura, lo voy a hacer así esquemático como para que nos ayude a tener una idea de cómo calcular después, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan, digamos, este gráfico? Que está en el resumen de fórmulas, también creo que está en el apunte, que básicamente dependiendo cada etapa que tenemos, si es hielo a menos de 0 grados, si es hielo más agua a 0 grados, si es agua entre 0 y 100, si es agua de vapor, si es vapor, etcétera, que esto depende de la temperatura y del estado de la materia, ¿no? Eso va a determinar si es calor sensible o calor latente. Cuando es calor sensible es porque la línea va inclinada, porque hay cambio digamos, cuando se entrega el calor también hay cambio de temperatura, y cuando la línea es recta es porque no hay cambio de temperatura, pero sí hay cambio de estado. Y en función de eso vamos a usar ya sea la fórmula de calor sensible o la de calor latente. En este caso nosotros empezamos con agua a 22 grados y la máquina toma agua a 22 grados y la produce como hielo a menos 4. O sea que si dibujáramos ese gráfico, por acá vamos a suponer que están los 22 grados. Sería la temperatura en grados Celsius. Va a ser el calor, cuando se dice calor en función de la temperatura es esto, ¿no? Calor en kilocalorías. Entonces va a empezar a 22 grados, de ahí va a tener que bajar hasta llegar a 0 grados, que eso es calor sensible, le podemos llamar Q1. Después, otro periodo donde eso se transforma en hielo y donde no hay cambio de temperatura. En este caso va a ser calor latente, que le vamos a llamar Q2. Y después llevar el hielo de 0 grados a menos 4. Cualquier cosa, si no se entiende algo de esto, vayan preguntando, no hay problema. Siempre en el caso del agua vamos a tener así como que ver bien en qué estado está. Cuando es aire, no hay problema porque siempre vamos a trabajar con el aire en estado gaseoso. Pero en este caso que es el agua, sí tenemos que tener en cuenta que según la temperatura, si está entre 0 y 100 grados, va a ser agua que está cambiando de temperatura. Si está a 0 grados, vamos a tener que cambiar de estado, y menos de 0 grados va a ser el hielo, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros podemos usar esto acá como una ayuda o una guía. Vamos a empezar calculando Q1. Q1, dijimos que es calor sensible, o sea, es M por C por delta T. Esto lo podemos copiar. Entonces, Q1 va a ser... bueno, primero, perdón, tenemos que sacar la masa. En el caso del agua, siempre podemos decir que un litro es un kilo. Y acá nos dice que eran 1000 litros. O sea que acá tendríamos 1000 kilos.
Tenemos entonces 1000 kilos por el grado específico del agua, que eso ya nos lo da el dato del ejercicio, perdón, no está acá, sino acá. Pero siempre el mismo, es 1, una caloría. En este caso vamos a usar, en lugar de calorías sobre gramos Celsius, vamos a usar kilocaloría sobre kilogramo Celsius. Es lo mismo porque estamos multiplicando por 1000 arriba y abajo. Y delta T, ¿cuánto sería? Temperatura final. Sería temperatura final menos inicial, ¿cuál sería cada una? En este caso. 22 menos 4. En realidad, 22 está bien, pero en realidad sería 0, porque acá en Q1 estamos analizando solamente el proceso Q1, que empieza en 22 y termina en 0 grados, ¿no? Acá, perdón, me faltó poner, bueno, igual ahí está el 0 siempre. Me faltó el 0 ahí y el menos 4 acá abajo. Estamos tomando el Q1, o sea que es 0, es la final, menos 22. Entonces, esto en realidad es al revés, como lo puse yo. Es 0 menos 22 grados. ¿Entiendes eso por qué? Cualquier Entonces, cosita. al final, a eso le restamos la inicial. Sí, siempre es final menos inicial. Y eso Ok. automáticamente te va a dar si es positivo o negativo. En este caso va a dar negativo porque estamos extrayendo calor, en realidad. Porque estamos enfriando el agua. Perfecto. ¿Esto cuánto les da? Menos 22.000 kilocalorías. Bien. Sería entonces Q1. O sea, hasta acá, si nosotros le sacamos 22.000 kilocalorías, vamos a tener esa agua que estaba en 22 grados, en 22 grados la vamos a tener en 0 grados. Estamos acá, ¿no? Ahora tenemos que transformar esa agua en hielo. Vamos a usar el Q2, pero vamos a hacer el Q2 que usamos la fórmula de calor latente. ¿Qué significa M por L? Es la masa y L es el calor que puede ser de fusión, de solidificación, de vaporización o de... ¿qué me está faltando? Condensación. Depende cuál es el proceso que estamos haciendo, ¿no? En este caso que pasa de líquido a sólido, sería solidificación. Que no nos lo da acá, nos lo debería dar, pero bueno, siempre es el mismo, eso se lo pueden acordar si quieren por las dudas, acá está todo resumido. Fíjense que para pasar de hielo a agua es 80, que es el de fusión. Para pasar de agua a hielo es menos 80. Siempre es el mismo, pero negativo. Entonces acá ponemos L de solidificación menos 80 calorías sobre gramo. O kilocalorías sobre gramo, que es lo mismo. Entonces esto sería 1000 por menos 80 kilocalorías sobre kilogramo. Y siempre usamos, como estamos trabajando en kilogramos, vamos a usar kilocalorías sobre kilogramos. Si estuviéramos trabajando en gramos, usamos calorías. Y eso sería menos 80.000. O sea que para pasar de agua a 0 grados a hielo a 0 grados, tenemos que sacarle 80.000 kilocalorías, en este caso. Y ahora vamos al Q3. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Cualquier cosita, vayan interrumpiendo, no hay problema. Bueno, el Q3 vuelve a ser calor sensible. ¿Sensible por qué? ¿Por qué se llama sensible? Porque es sensible, o sea, es sensible a que uno le entregue calor o le saque calor. O sea, vos le entregás calor y sube la temperatura, le sacás calor y baja la temperatura. En cambio, cuando estamos en cambio de estado, como el Q2, que es calor latente, acá le estamos sacando calor, pero la temperatura siempre se mantiene en 0 grados.
porque esa energía está aportando al cambio de estado, no al cambio de temperatura. Entonces, Q3 vuelve a ser calor sensible. Tenemos de nuevo M por C por delta T. 1000 kilogramos por... Fíjense que acá nos dice que el calor específico C del hielo es 0,50 por 0,5 kilocalorías sobre kilogramo por diferencia en temperatura. Acá de nuevo, como es solamente el periodo 3, sería menos 4, menos 0. ¿Cuánto les da esto? Menos 2000 kilocalorías. Menos 2000. 1000 kilocalorías. Bien. Entonces, el calor total va a ser menos 22.000 menos, o sea, más, menos, pero queda menos directamente, 80.000 menos 2.000. Como que sumamos los tres calores que nos dieron. Sería, ¿cuánto les da? Menos 104.000. Bueno, ese sería entonces el resultado final. O sea, esa es la cantidad de calor que hay que extraerle para que el agua pase de 22 grados a ser hielo a menos 4. Cuando dice graficar la cantidad de calor en función de la temperatura, ustedes deberían hacer un gráfico como este, pero tratar de hacerlo más a escala. O sea, ¿cómo sería? Que ustedes le pongan acá, o sea, una escala para la temperatura, qué sé yo, no sé, puede ser que cada centímetro sean 5 grados, por ejemplo, ¿no? Y una escala para el calor. O sea, ustedes acá deberían llegar a los menos 22.000. Podría estar como en escala, que yo puede ser, no sé, cada 20.000 un centímetro o algo así, o cada 10.000 un centímetro. Acá tendrían 22.000 más 80.000 sería 102.000. Te hago una consulta. Sí. En el parcial nos van a dar el dato de calor latente o calor sensible. Y la verdad que no sé, porque acá, por ejemplo, en este no les daban el calor de solidificación, por ejemplo. Claro, por eso. Se supone que sí, pero bueno, no sé, capaz que en este caso se lo preguntabas al docente y te lo decía. La verdad que no sé eso. Igualmente son 5 números que tendrían que saber para saberlo de memoria, digamos. Sería... Calores de latentes son dos, 80 y 540. O sea, si es de agua a hielo o de hielo a agua es 80 o menos 80. Y si es de agua a vapor o de vapor a agua es 540 o menos 540. Después para el agua es 1, el calor específico. Para el hielo es 0,5 y para el vapor es 0,48. Son esos 5 números, digamos. Digo, por si se lo quieren aprender por las dudas. Una vez que hacen algunos ejercicios ya se van a ir acordando. Pero bueno, por las dudas. Y después cuando dice la cantidad de energía eléctrica necesaria en kilowatt hora, nosotros en este caso, cuando tenemos máquinas que extraen calor, nosotros vamos a considerar como que ese calor no es negativo, sino que es positivo, porque no es que la máquina genera energía, sino que consume energía. Entonces,
vamos a decir que eso nos pide en kilowatt hora. Bien. Nosotros la otra vez habíamos visto, igual lo repito por las dudas, que tenemos, fíjense que en este caso nos pide la cantidad de energía, no nos pide potencia. Si nos pidiera potencia tenemos que usar esta fórmula, potencia igual a energía sobre tiempo. Y en función del tiempo ver cuánta potencia es. Cuando es energía, el calor ya es una forma de energía. O sea, que podemos usar directamente el calor si queremos, ¿no? Y acá tenemos el rendimiento, que es energía entregada sobre energía consumida. Porque fíjense, nos dice que tiene un rendimiento del 65%. Entonces, energía entregada son 104.000 kilocalorías. En realidad no es entregada, sino que como que la saca, pero bueno, no importa. Entonces, si quieren lo ponemos negativo, eso no pasa nada. Digamos, eso no importa porque en realidad a nosotros lo que más nos interesaría, más que la energía entregada, que lo pongo bien, sería la energía consumida. Que, de hecho, creo que lo dice así, ¿no? Sí, la energía necesaria es la consumida. Fíjense, si la consumida bien está acá abajo, la pasamos multiplicando y el rendimiento pasa dividiendo. Entonces nos queda energía consumida igual a la energía entregada sobre rendimiento. O sea, básicamente habría que hacer el calor dividir el rendimiento. Exacto. Exactamente. 104.000 sobre 0,65. Porque siempre como es porcentaje lo ponemos así, ¿no? 65%. Sí, básicamente siempre tienen que hacer eso. Salvo alguna ejercicio muy particular que ya les dé la energía entregada y tengan que sacar, perdón, que ya les dé la energía consumida y tengan que sacar la entregada. Pero casi siempre lo que ustedes van a tener es la energía entregada. Porque cuando ustedes tengan algún caso, por ejemplo, bueno, como este, digamos, que sea entregar calor o sacar calor de una porción de agua, de un ambiente, cuando tengan, por ejemplo, que ver para calefaccionar en la parte también de transmisión del calor, en ese caso el flujo de calor es una unidad de potencia, porque va en watts, pero es potencia entregada, y a veces les puede llegar a pedir la potencia consumida o la energía consumida. En todos esos casos lo que hacen es hacerlo dividido el rendimiento. O sea, los resultados que ustedes obtuvieron lo dividen por el rendimiento. O sea, energía entregada sobre el rendimiento o potencia entregada sobre el rendimiento, porque fíjense que la potencia también se puede utilizar de la misma forma. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Hacemos 104.000, yo lo pongo positivo porque la energía que va a consumir va a ser positiva, dividido 0,65. 160.000 kilocalorías. 160.000. ¿Parecido eso? Sí. Esa es la energía consumida. ¿Qué pasa? Está en kilocaloría. No, nosotros nos lo pide en kilowatt hora. A ver si tenemos acá la relación. Yo creo que en algún lugar la habíamos puesto. Sí, acá. 1 watt hora es 0,86 kilocalorías. Vamos a tomar esa relación para esto. Esta también les conviene acordárselo porque esa sí que no se las dan. La equivalencia a unidades. Y les va a ayudar mucho tener algo así tan directo. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que un watt son 0,86. Perdón, no era ese. Era este. Si un watt hora. Nosotros ya tenemos, para hacer una regla de 3 necesitamos las kilocalorías de este lado. Entonces, 0,86 kilocalorías sería 1 watt hora, por ejemplo, ¿no? Entonces, 160.000
kilocalorías, hacemos regla de 3, queda 160.000 por 1 dividido 0,86. O sea, siempre multiplicamos cruzado y después dividimos. Básicamente queda 160.000 dividido 0,86. 186.046,51 watts hora. Entonces, si esto lo hacemos dividido 1000 para pasarlo a kilowatt hora, queda 176,05. Esto lo rendemos a 5, por el 6 que tiene después. Perdón, kilowatt hora. Estaría. ¿Se entiende eso? No sé si hay una duda. Tengo una duda, Sí, pero es de la parte de arriba, sí. el calor latente de fusión. ¿Por qué restaste menos 80.000, creo? En lo Acá, total, en el Q total que pusiste menos 80.000. A mí sí. eso me había dado positivo, me parece. El Q2 da negativo porque es menos 80 el calor. Porque es el calor de solidificación, en realidad. Ah, claro, yo usé el calor, el otro. Claro, vos usás el de fusión, que es para pasar de hielo a agua. Pero en Sí, este caso pasamos de agua a hielo. Entonces es el opuesto. Siempre, listo. Gracias. siempre que ustedes estén, esto como regla de memoria, ¿no? Siempre que ustedes estén aumentando de la temperatura o calentando, por así decir, les tienen que dar positivos todos los calores. Cuando te están enfriando, les tienen que dar negativos todos los calores. Si a uno le da positivo, porque se olvidaron de poner algún signo. O porque pusieron mal el delta T. Gracias. No. Bueno, eso sería el primero. Perdón, yo no entendí la última parte. Esto, Sí, lo del, o sea, para pasar a kilowatt hora. para pasar a kilowatt hora. Bien. Mirá, vos siempre tenés que tomar alguna relación que te permita hacer el pasaje de unidades. El pasaje de unidades es algo que es medio complicado a veces o medio confuso y que hay un montón de formas de hacerlo a la vez. Hay muchas formas de hacer el pasaje de unidades. Cada profe incluso lo enseña distinto en general. Siempre lo más fácil es si vos ya conocés alguna relación que puedas tomar de referencia. En este caso, no solo, bueno, yo lo saqué el resumen de fórmulas, esto se lo pueden tratar de acordar porque no son muchos números. Siempre entre el watt y la kilocaloría sobre hora, o el watt hora y la kilocaloría, la relación es 1 a 0,86. Entonces, con ese dato, en este caso, ¿no? Este dato que tenemos acá, podemos establecer una regla de 3. Entonces, si sabemos que 0,86 kilocalorías son un watt hora, 160.000 kilocalorías, ¿cuántas son? Entonces la regla de 3 es multiplicar cruzado y después dividir. Entonces queda 160.000 por 1 dividido 0,86. 160.000 por 1 dividido 0,86 te da 186.046 watt hora. Y para pasar a kilowatt hora, siempre hay que hacerlo dividido 1000, porque un kilowatt hora son 1000 watt hora. Ah, listo, era esa parte, o sea, de watt hora a kilowatt hora, lo que no entendí. Ah, bien, perfecto. Gracias. Sí, eso uno podría hacer un paso más en la regla de 3 y decir, bueno, un kilowatt hora son 1000 watt hora, ¿no? Entonces, acá iría la cantidad que tenemos. Pero como siempre es dividido 1000, es más sencillo, lo puedes hacer directamente así. Eso es como los metros, kilómetros, todo eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta de este ejercicio? Yo tenía una duda cuando me da, no sé, por ejemplo, hora. Yo tengo que aplicar la fórmula esta de potencias igual a energía sobre tiempo y ahí saco la cantidad de horas, digamos. Eh, ¿Vos decís cuando te da horas el ejercicio? Claro,
Depende del caso, digamos. Lo que podría pasar. O sea, usted tiene que pensar que. Perdón, acá. Lo que relaciona la potencia y la energía es el tiempo. O sea, la energía es energía total que uno entrega o consume o lo que sea, pero que no importa en qué tiempo fue. En cambio, la potencia es cuánto da por hora o por segundo. Entonces ahí sí importa el tiempo. Pero siempre para pasar de uno a otro tiene que haber una relación de tiempo. O sea, no sé, una estufa que funciona durante 1 hora no va a entregar el mismo calor que si funciona durante 10 horas, suponiendo que la potencia es la misma. Entonces ahí ya se empieza a relacionar. Habría que ver un caso concreto. O sea, acá, por ejemplo, como es un ejercicio que a vos de por sí te da calor, el resultado, se llega que el resultado es un resultado de energía. Es la energía que uno está sacando, por así decirlo. Nosotros con eso lo que hicimos fue sacar la energía consumida. ¿No? Sacamos la energía consumida. Ahora, vamos a hacer una suposición. Esto no es parte del ejercicio, pero podría serlo, ¿no? Podría ser que lo pregunte. Si el ejercicio dijera, por ejemplo, ¿cuál es la potencia de la estufa? No es una estufa. Es un refrigerador. ¿Por qué dije estufa? Bueno, es una máquina de hielo. De la máquina de hielo, si tarda 9 horas en enfriar ¿cómo es que dice? Producir el hielo. Entonces, ¿ahí qué haríamos? Ahí diríamos, bueno, a ver, nos está pidiendo la potencia. Potencia es energía sobre tiempo. La energía nosotros ya la sacamos. Tenemos 186,05 kilowatt hora. Dividido 9 horas. ¿Cuánto les da esto? $20,67. Sería kilowatt. Porque kilowatt hora dividido hora es kilowatt. Y ahí sacaríamos la potencia de la máquina de hielo. Perdón, hay alguien que está generando. Ahí está, ahí lo silencio. Estaba generando mucho retorno. Bueno, así se aplicaría en un caso así como este, ¿no? Otro caso puede ser cuando es el caso del flujo, pero después lo vemos, porque capaz que el mismo parcel lo pide, así que después hacemos lo otro. Esto lo vamos a poner acá como una pregunta posible. Bueno, pasamos al siguiente, ¿les parece? Bueno, en realidad el segundo es un ejercicio de teoría. Dice, indica la expresión matemática que permite evaluar la dilatación térmica de una lámina de vidrio colocada a modo de baranda corrida de un balcón. Identifique claramente las magnitudes utilizadas y escriba las unidades correspondientes. Depende de la dilatación del tipo de vidrio utilizado, justifique. Bueno, en este caso, digamos, no solo la dilatación térmica que nos importaría de una lámina de vidrio que está utilizada como baranda, más allá de que la lámina sea un elemento más bien superficial, lo que nos interesa es la junta que hay entre lámina y lámina. O por lo menos así lo entiendo yo, ¿no? Lo que importa es la junta para evaluar la dilatación, porque que se dilate para arriba o para abajo no nos va a cambiar mucho. Pero el tema es que la dilatación que se da en la forma longitudinal que haría que los vidrios choquen entre sí. Entonces, en ese caso, vamos a usar la fórmula de dilatación lineal, que vendría a ser esta de acá, ¿no? Que bueno, es la longitud, perdón, esta sería la variación de longitud que va a corresponder al ancho de la junta. La longitud inicial, todos son metros. El coeficiente de dilatación, que va en metro, creo que es. No, perdón, el coeficiente creo que es sin unidad, me parece. No, O segundo de Creo que es menos Celsius.
elevado a la 1. Perdón, Porque se, tenés razón. se cancela con la diferencia de la variación de temperatura. Tenés razón. Celsius era -1. Ahí está. Y la diferencia de temperatura. ¿Y cambia según el tipo de vidrio? Yo diría que sí, porque un distinto tipo. En realidad no sé si cambiaría. Habría que ver si los distintos tipos de vidrio tienen diferentes tipos de dilatación, de coeficientes de dilatación. Por ahí habría que, no sé, yo preguntaría eso en el parcial, porque la verdad que no sé si es distinto capaz que es la misma. El día se puede responder en el caso que tengan el mismo tipo de dilatación, el mismo coeficiente de dilatación, no cambia. Se podría poner algo así por ahí. Y si La verdad que no fuese, sé si. No creo que cambie porque no modifica la longitud. No, el tema sería si se modifica el coeficiente de dilatación o no, por ser un diferente tipo de vidrio. Yo creo que no. Digo, el coeficiente del alfa, digamos. Creo que no, porque creo que en la punta incluso solamente aparece de vidrio. No aparece de otro tipo de. ¿No? No parece. Bueno, entonces la respuesta En el anexo del cuadernillo aparecen 2 tipos de vidrio con diferente coeficiente. Ah, bueno. ¿Qué tipos son? Uno es vidrio común, ya te digo bien. No, pero eso es en la parte de resistencia térmica, ¿o no? Creo que Sí, los coeficientes de resistencia térmica. No, entonces no, eso no es. Porque tiene que ser Ok. el de dilatación, que es otro coeficiente. A ver, ahí lo estoy buscando en el apunte. No. Pero en ese caso, si cambia el coeficiente, no terminaría cambiando el resultado. Sí. No, en el apunte dice vidrio, no aclara cuál es en el caso del coeficiente. Entonces uno podría suponer que no cambia. Pero bueno, es medio rebuscado, o sea, la pregunta esa. Yo creo que no siguen tomando preguntas así como esto, me parece. Pero bueno, no. O sea, si el coeficiente es el mismo, va a ser la misma dilatación, básicamente. Pero si la quieren hacer completa, pueden ponerlo así más detallado, total, no pasa nada. Bueno, el ejercicio 3 es el de transferencia de calor. Dice, dado la cubierta plana y horizontal de 1200 metros cuadrados de área, cuya composición se indica más abajo, calcular la resistencia total, el flujo de calor por unidad de área que la atraviesa, indica el sentido del flujo en un esquema, la cantidad de calor por hora, la cantidad de calor que por hora deberá extraer un equipo de aire acondicionado si se desea mantener la temperatura interior y se supone el régimen constante. Entonces, vamos a empezar con la resistencia total. Acá nos da cómo está hecha la cubierta, con el espesor de cada material en milímetros y el coeficiente de cada material, ¿no? El K, el coeficiente de conductibilidad. Bueno, y acá las diferentes resistencias. Temperatura interior, temperatura exterior, radiación. Bueno, acá lo que vamos a empezar sacando es el R, la resistencia total, ¿no? Que eso, fíjense, acá en el resumen de fórmula está bastante explicado. La superficial, que eso también nos lo da acá, perdón, porque fíjense que la resistencia térmica total es la resistencia exterior, más la resistencia de cada elemento, más la interior. ¿Sí? Y a su vez, la de cada material es el espesor sobre K, y la resistencia superficial la sacamos de esa tablita que nos da acá. Entonces, el R total, tenemos la superficial interior, que como en este caso habría que ver, fíjense, ¿cómo sabemos si el flujo es ascendente o descendente?
En este caso va a ser ascendente-descendente porque es una cubierta, ¿no? El flujo horizontal es cuando tenemos el caso de un muro. Como tenemos cubierta, tiene que ser ascendente o descendente. La temperatura exterior es 40 grados y la interior son 22 grados. Siempre el calor va del lado más caliente al lado más frío. O sea que va a ser descendente. Ese sería el sentido del flujo. Entonces descendente. Tenemos 0,17 metro cuadrado Kelvin sobre watt. Más el espesor 1, perdón, la resistencia 1, que sería el espesor del material sobre K. Vamos a empezar acá con el hormigón armado. Son 70 milímetros, o sea que es 0,07 metros sobre el K, que es 1,63. Cualquier cosa, si no se entiende algo o si hay alguna duda, vayan entrenándome y lo vamos viendo. Después sigue el contrapiso. Tiene 120 milímetros, o sea 0,12 metros. Eso, si les agarra duda, como está milímetros y estos en metros, sería dividido 1000. Bueno, eso va dividido 0,079. Bueno, después la carpeta de cemento es esta de acá. Tiene 20 milímetros. 0,02 metros. Y la resistencia es de 1,15 watt sobre metro Kelvin. Después, geotextil, terminación con acrílico de resistencia despreciable, o sea, acá no ponemos nada. Y la grava tiene 80, sería 0,08 metros. Y la resistencia es de 0,33 al sobre metro Kelvin. Y por último, la resistencia superficial exterior, que siempre, en todos los casos, es 0,04. Ahora hay que sumar todo eso. ¿Uno lo fue haciendo? A mí me dio 2,08. $2,08. ¿Entonces les dio así? ¿Alguna pregunta de esto? Tengo una pregunta.
¿Siempre se va a presentar en milímetros, por decir, el espesor de cada material? Porque, bueno, en el repaso, bueno, en los ejercicios extras del apunte, habían algunos que se resolvieron con ese espesor diciendo que eran centímetros. Y en el caso de ahí no menciona nada y es milímetros, ¿no? ¿Y cómo sé exactamente si va a ser milímetros o centímetros? Porque eso me confunde, la verdad. Lo dice el ejercicio, mirá, acá dice. Espesores, medidas en milímetros. Ah, vale. Ok, Lo gracias. tiene que decir siempre. Y si no está, le preguntás al docente. Lo tienen que poner, lo tienen que aclarar, digamos. Sí, sí, he visto algunos en que no tenía y por eso no sabía cómo se hacía. Claro, si no está, vas y le preguntás al profesor, porque ellos te lo tienen que dar a ese dato. Ah, ok, gracias. Igual capaz que te podés dar cuenta más o menos, porque acá, por ejemplo, que es 70, digamos, como que si fuera otra unidad, no sé, como que sería mucho o poco. Eh, pero bueno, a lo mejor es preguntarle al docente y listo. Bueno, B. El flujo de calor por unidad de área que la atraviesa e indica el sentido del flujo en un esquema. Bueno, el sentido del flujo lo pusimos acá, que es descendente. Y ahora vamos a hacer el flujo de calor. Vamos a utilizar la fórmula esta larga, que sería... Ahí está. RT me da 2,03 igual. 2,03. Ah, recién veo que pusieron en el chat también. Bien, 2,03. Bueno, eso, no sé, puede haber alguna cuestión con el redondeo, eso por ahí te cambia un poquito y no afecta demasiado. Fíjense que esta fórmula tiene como 3 partes, que acá están como coloreadas distinto. Tiene 3 términos, la fórmula. El flujo de calor, que es H, sobre el área del muro o techo, va a ser igual a cada una de esas 3 partes, que la primera va siempre, porque es por conducción y convección. La segunda va solamente si es un vidrio, porque es por radiación directa, o sea, es lo que pasa directamente a través de algún elemento que sea translúcido o transparente. Y la tercera va solamente si hay radiación. ¿Cómo sabemos si hay radiación? Bueno, si dice que hay sol o no, o si... O sea, esto se usa si es, digamos, si es de día y le está dando el sol. Si dice que es de noche, o si no nos da el dato, o lo que sea, es como que no va. En este caso sí va. ¿Por qué? Porque acá nos da la radiación incidente. Radiación incidente, 450 watts sobre metro cuadrado. Entonces ya sabemos que va a estar. Entonces, de esos 3 términos, el único que no va es el del medio, porque en este caso es una cubierta. Es decir, que ese término no se utiliza. Porque el tau va a ser 0, ¿no? Simplemente por eso. Tau sería este coeficiente. Entonces nos queda H sobre A igual a delta T. Delta T siempre es exterior menos interior. En este caso sería 40 menos 22. Sobre, acá no hay de paréntesis, pero yo se lo pongo porque en la calculadora hay que ponerlo, sí o sí. Sobre R total, que nos dio 2,03. Más. Acá, el alfa va a depender siempre del último material, que está más afuera. En este caso es la grava. Acá dice que la reflectancia de la grava es 40%. Nos da el dato. O sea que es 0,40. A veces lo ponen directamente acá. GTP igual. O sea, ¿no sería el 60% alfa? Sí, porque te habla de la Sí, reflectancia. Por ejemplo. tenés razón, che, tenés razón. Exacto. Sí, me colgué en eso. Claro, entonces, tenés razón. Como el tau va a ser 0 y la reflectancia es 40%, la absorbancia sería 60. Sí, tienen razón. Claro, porque entre los 3 suman el 100%. Exacto. Perfecto. Bueno, la radiación es 450 watts sobre metro cuadrado.
Y ahí iría la resistencia exterior, que dijimos que era 0,04. Dividido la total, que era 2,03 metro cuadrado Kelvin sobre watt. Refleja todo eso. Perdón, ¿por qué terminó poniendo 0,60? Porque es un porcentaje. Como es 60%, 60% es lo mismo que hacer 60 dividido 100. Entonces siempre lo ponemos directamente así. Claro, Fácil. pero ¿dónde está el 60? Perdón. Ah, perdón, eso sería. Porque, digamos, siempre la reflectancia, que es ese simbolito, no me acuerdo el nombre, más lo que sería la transmitancia, creo que se llama, que es lo que pasa directamente, y la absorbancia, que es alfa, tienen que sumar 100, las tres. Esto de acá, sabemos que es 0, porque es opaco, es un muro opaco, o sea que el tau va a ser 0. Este va a ser, nos dice que es 40. Uy. Entonces, este por diferencia es 60. Porque tiene que sumar 100 con el otro. Listo, gracias. Sería eso. Bien, ¿esto cuándo les dio? 14,19. Bien. Watt sobre metro cuadrado. Estamos hablando que esto es H sobre A. En este caso, no me acuerdo si nos daba... Sí, dice que tiene 1200 metros cuadrados de área. Entonces, H va a ser igual a esto que nos dio, 14,19 watt sobre metro cuadrado, por 1200. O sea, lo multiplicamos por el área. ¿Qué les da eso? A mí H me dio 9,688. O sea, no 14,19. Bien. ¿Cuánto me dijiste, perdón? 9,688. 9,08. Una pregunta, pero en este caso que pide por unidad de área, ¿es necesario volver a multiplicarlo por los 1200? ¿Lo pide por unidad de área? Ahí se me pasó, a ver. No lo pide por unidad de área, ¿eh? Lo dice por hora. Ah, no, perdón. No, tenés razón. En el B no hace falta, tenés razón. Es así. El B termina acá. Pero sí hay que hacerlo para el C. Que bueno, acá no sé, chequen a ver Ah, si. no, me da igual, me da igual. Sí, sí, sí. Ahí te ven. Ah, bueno. Sí, sí. A veces el problema puede estar acá, en paréntesis esto. O acá también. Bueno, el B sí, tienen razón, termina ahí. O sea, si acá lo dividimos como por respuesta, ahí estaría el B, ahí estaría el A, y ahora vamos a empezar con el C. Para el C sí necesitamos el total, porque nos pide la cantidad de calor que por hora tiene que ser un equipo de aire acondicionado. Pero entonces va a ser para el total del muro, no por unidad de área. Entonces ahí sí tenemos que hacer 14,19 por 1200. Es verdad que si no les pidiera, si se les pide por unidad de área directamente, se mantiene el otro resultado. 17,028. Es 17.028. Ah, perdón. Casi era muy poquito. Watt. Bien. Bueno, ahí estamos en watt, entonces. Ahora, ¿qué nos pide el ejercicio? Fíjense.
La cantidad de calor que por hora deberá extraer un equipo de aire acondicionado si se desea mantener la temperatura interior y se supone un régimen constante. Bueno, cantidad de calor por hora, nosotros podríamos tomar como que sigue siendo potencia, pero para tener la cantidad de calor por hora deberíamos expresar esa potencia en kilocaloría sobre hora. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este caso nos dice cuánto tiene que extraer, o sea que está hablando de calor entregado, digamos, si bien es extraído, digamos, una forma de decir, o sea, no es el calor que consume el aire, sino que es lo que realmente extrae. Entonces no hace falta aplicar rendimiento. De hecho, fíjense que no nos da el rendimiento. Entonces, directamente lo que vamos a hacer es pasar esto podríamos pasarlo primero a kilowatt. Dividido 1000 sería 17,028 kilowatt. Y vamos a usar la regla de 3 para pasarlo a kilocalorías sobre hora, ¿no? En este caso, 1 kilowatt es 0,86, si no me equivoco. Lo tenemos acá. Ah, es un watt, perdón. Un watt era. Bueno, podemos hacerlo. Bueno, sí, vamos a hacerlo bien. Un watt es 0,86 kilocalorías sobre hora. Entonces, esto acá lo dejamos como estaba, un watt. Watt son 0,86 kilocalorías sobre hora. Entonces, 7028 watts va a ser 17.028 por 0,86 y todo eso dividido 1 watt. ¿Cuánto les da eso? $14.644,08. Bien, esto sería kilocalorías sobre hora. Entonces nosotros ahí podríamos decir el aire acondicionado debe extraer 14.644,08 kilocalorías por hora. ¿Alguna duda, alguna consulta de esta parte? Si lo hubiéramos expresado en watt por hora, ¿estaría mal? Pasa que watt por hora no existe. Watt hora, ojo con eso. Mirá, nosotros acá nos pide, o sea, acá estamos sacando kilocaloría por hora. El watt es una unidad de potencia, igual que kilocalorías sobre hora. ¿Por qué? Porque kilocalorías sobre hora, si bien parece algo de calor, como está hecho sobre hora, estamos haciendo tiempo, estamos haciendo energía sobre tiempo. Entonces es una unidad de potencia. El watt también es unidad de potencia. El watt hora, esto vamos a poner acá, unidades de potencia. Y acá vamos a poner unidades de energía. Esto es importante, ¿eh? Aunque parezca una boludez, a veces es muy confuso. Unidades de energía que tenemos. El joule, o kilojoule. Podríamos decir watt o kilowatt. Tenemos también el watt hora, o kilowatt hora. ¿Por qué? Porque esto es watt por hora. Watt por hora, ¿no? Volvemos acá. Watt por hora.
es como hacer watt es una energía de potencia, hora es una unidad de tiempo, es como hacer potencia por tiempo, que es igual a ¿qué? A energía. Entonces, el watt hora o el kilowatt hora son unidades de energía. Entonces, en este caso no nos sirve porque nos pide la cantidad de calor. Está bien, uno podría expresar la cantidad de calor en kilowatt hora. Podría ser, pero lo más apropiado yo creo que es expresar el calor en calorías o kilocalorías, que es para lo que está. Más que nada eso. Buenísimo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo? Yo tengo una duda. Sí. Yo redondeo los números, pero me dan tipo resultados muy diferentes. ¿Debería poner los números como me da la calculadora? Y depende de qué tanto redondeas y qué tan distintos te dan. Lo que hicimos a lo último me dio 14.241,6. Y capaz que redondeaste mucho. Igual yo creo que no te lo pondrían mal, si el procedimiento está bien y si fue únicamente producto del redondeo. Ok, Pero depende cuánto redondeas. Capaz que ya es mucho ahí, por ahí te conviene redondear un poco menos. ok, Siempre al menos 2 unidades, dos dígitos después de la coma, por las dudas, y no te conviene redondear mucho en los intermedios. O sea que yo, por ejemplo, esta cuenta, si la podés hacer toda de una, es mejor, porque si no en cada uno ya vas teniendo una diferencia. Las cuentas que vos podés hacer completas, mejor, digamos. gracias. No, de nada. Bueno, vamos al siguiente, si les parece. El 4 dice... Ah, bueno, este también es de teoría, no, pensé que había uno más de práctica. Dice, definen humedad absoluta y humedad relativa, indiquen qué unidades se mide cada una. Bueno, eso en la punta está mejor definido, lo que lo puedo definir yo, pero básicamente, digamos, la humedad absoluta, esto se lo digo más para usted, por si hay alguna duda, la humedad absoluta, que sería M, es la cantidad de... voy a enfocar esa acá. M, que es la humedad absoluta, sería la cantidad de gramos de vapor de agua, de humedad, que hay por cada metro cúbico de aire. Y la humedad relativa sería la relación que hay entre la humedad absoluta y la masa saturada. Es decir, la máxima, o sea, la relación que hay entre la cantidad de vapor de agua que tiene el aire y la máxima cantidad de vapor que puede soportar ese aire. Básicamente. Y para una humedad dada, para una dada humedad absoluta. ¿Cómo cambia? Perdón, mándame un segundo que he hecho fuera de compu, pues se me está por apagar. Un segundo. Un cachito que no se conecta bien esto. Ahí está. Bueno. Para una humedad absoluta, ¿cómo cambia la humedad relativa si la temperatura del aire aumenta? Entonces, eso siempre piénsenlo de forma analítica. Si aumenta la temperatura, vamos a ir escribiendo acá. Si aumenta la temperatura, ¿qué pasa con la masa saturada? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Cuanto más caliente está el aire, más cantidad de vapor puede aguantar. Por eso cuando hace frío se empaña todo mucho más fácil. Y cuanto más masa saturada, volvemos a la fórmula. Si aumenta la masa saturada y la humedad absoluta se mantiene igual, la humedad relativa va a ser más chica. Porque esto está dividiendo y porque la humedad absoluta va a ser un porcentaje más chico de la masa saturada. Entonces podríamos decir que para más masa saturada, menor humedad relativa. ¿Sí?
No sé si quieren, ahí terminaría el parcial ese. No sé si quieren pasar algún ejercicio que tengan duda, alguna cuestión. Yo tenía una duda con un ejercicio de teoría. Bien, ¿de cuál? Me decía, explique la influencia del contenido de humedad del material con que está construido un cerramiento sobre la resistencia térmica del mismo. O sea, ¿se refiere a la resistencia total y eso? Eh, sí, en realidad, o sea, sí, a la resistencia térmica de ese material. Ese punto yo no la tengo tan clara, o sea, eso habría que ver si en el apunte dice algo de eso, pero en realidad yo intuyo que cuanto más humedad tiene el material, más va a conducir el calor, porque el agua es un buen conductor de calor. Entonces, cuanto más humedad tenga, va a tener menor resistencia térmica. Claro, era lo que había pensado yo, pero no sé si estaba bien o no. Sí, sí, es así, porque de hecho los materiales que son mejores conductores son materiales secos y como muy esponjados, por así decirlo. Eh, Claro, gracias. bien. Bueno, ahí pidieron hacer algún ejercicio de humedad. Ahí vemos si encontramos alguno. Eh, a ver acá en los ejercicios de la... Ah, igual eso, si usted tiene algún ejercicio más reciente por ahí, alguno del año pasado o algún ejercicio que les hayan dado mejor, porque últimamente vienen usando más lo que es el ábaco que lo que es el... Digamos, yo acá tengo uno, por ejemplo, ahí les muestro. Acá hay un ejercicio, ¿no? Que se usa este cuadro, pero me parece que hoy en día están usando más lo que es el ábaco, ¿no? O no sé usted cómo se lo explicaron. Sí, fíjate que en el grupo yo mandé uno del año pasado, que pasaron hace un rato. A ver. Bien, bien, perfecto. Bueno, vamos con este. No es muy buena la foto. Va a ser medio difícil, pero bueno. Dice, si se sabe que la humedad absoluta del aire en un local es de 25 gramos sobre metro cúbico y se encuentra una temperatura de 30 grados Celsius, ¿cuál es la humedad relativa y la temperatura de rocío en esas condiciones? Más que me quiero ver si tengo de la semana pasada el abaco por ahí más fácil de usar, ¿no? Acá está. Con el abaco así todo corrido va a ser muy difícil. Entonces, ¿cómo hacemos con el abaco? Dice, la humedad absoluta del aire en un local es 25 gramos. Y nos pide la humedad relativa y la temperatura de rocío en esas condiciones. Entonces, la humedad relativa, nosotros vamos a necesitar usar esta fórmula de acá. La humedad relativa es la humedad absoluta sobre la masa saturada por 100. O si usamos esto con coma, sin el 100. La masa saturada la vamos a sacar de acá. Nosotros sería, la humedad absoluta es de 25, perdón. Ah, no, perdón. Esto, no hace falta hacer la fórmula esta, porque lo podemos sacar directamente con el gráfico. Dice que tenemos una temperatura de 30 grados, o sea, acá marcamos los 30 grados en el bulbo seco.
y 25 gramos sobre metro cúbico, dice que es la humedad absoluta. ¿Cuánto nos da? 80%. Fíjense que está muy cerquita. Entonces, la humedad relativa sería 80%. Y la temperatura de rocío, para sacarla, continuamos esta línea hasta llegar ahí, hasta llegar al 100% de humedad relativa, y ahí bajamos. Y fíjense que nos da prácticamente 26 grados. Entonces, La temperatura de rocío sin el ábaco, ¿hay alguna forma? sí, se puede. Sin el ábaco, con esta fórmula, o sea, vos sacás la humedad absoluta, que es M, y lo que tenés que hacer después es considerar que la humedad relativa es 100%. O sea que vamos a igualar, o sea, vamos a tener que hacer que la masa, hacer con la masa saturada es igual a la humedad absoluta. Y con eso, sacar la temperatura que corresponde. Entonces, ¿cómo haces? Bueno, tenés que venir acá. Pero tenés que hacer la interpolación, digamos, ¿no? Con la masa saturada, interpolás. Básicamente es eso. Pero si les dan el ábaco, les va a convenir hacerlo con el ábaco. Porque si bien ¿Podés explicar de nuevo cómo se grafica en el ábaco? el ábaco yo se lo explico así más en general. Acá abajo, temperatura de bulbo seco sería la temperatura real que hay en el lugar. Y acá tienen la humedad absoluta, que sería M. Entonces, lo primero que hacemos cuando tenemos cierta condición es marcarla. Marcamos 30 grados y 25 gramos sobre metro cúbico de humedad absoluta, que son los datos que nos dan. Las curvas que tenemos son las curvas de saturación, dice, es la humedad relativa. O sea, 100% humedad relativa, 80%, 50%. En este caso, donde se cruzan los dos, esta es la condición que nosotros tenemos. ¿Y la humedad cuánto es? La humedad relativa, 80%. Y después, para saber la temperatura de rocío sería, para esa humedad absoluta, a qué temperatura se condensa. Entonces vamos a llegar con esa humedad hasta el 100%, que ahí es cuando se condensa, y ahí bajamos. Y nos da la temperatura de rocío. Listo, gracias. Entonces la respuesta sería, la humedad relativa es 80% y el punto de rocío es 26 grados. Esa era la respuesta de este ejercicio. ¿Podrías hacer un ejemplo de cómo sacar el punto de rocío sin el ábaco? Sí, no hay problema. Gracias. Bueno, hagámoslo con este caso, si les parece. Igual yo les digo, si hoy en día están tomando todo con ábaco, les conviene saber usar bien el ábaco. Bueno, vamos con este caso. Digamos, nosotros sabemos que la humedad absoluta es de 25 gramos sobre metro cúbico. Entonces, vamos a hacer que, suponemos, R igual 100%. Entonces, la masa saturada va a ser igual a la humedad absoluta, que es 25 gramos sobre metro cúbico. Entonces venimos acá. Fíjense, 25 gramos sobre metro cúbico va a estar entre estos dos. Entonces ahí lo que hacemos es interpolar. Fíjense, a 21,54 le corresponde 24 grados y a 26,93 le corresponde 28.
En el medio tenemos lo que nos dio a nosotros, que era 25. Acá, ¿qué hacemos? Vamos a empezar a sacar las diferencias entre esto y esto, entre esto y esto, entre esto y esto, y entre esto y esto. Que acá le vamos a poner X. 25 menos 21,54, ¿cuánto les da? $3,46. Y 26,93 menos 21,54. $5,39. Bien, bueno, 24 y 28 son 4 grados. Y entre 24 y X vamos a poner Y, que no sabemos cuánto es. Entonces, la forma de interpolar, ¿cuál es? La relación entre esto y esto de acá tiene que ser la misma que entre esto y esto, ¿no? Entonces podemos establecer una relación, por ejemplo, 3,46 sobre 5,39. Esto dividido esto, tiene que ser igual a esto, que es Y, dividido 4. Entonces, Y es, esto pasa multiplicando, 3,46 por 4, dividido 5,39. ¿Eso cuánto les da? 2,57. Bien. Entonces, X tiene que ser, fíjense, si Y era la diferencia entre 24 y X va a ser 24 más 2,57. O sea, 26,57 grados. Bueno, fíjense que no dio igual, pero dio más o menos parecido, 26. No, nunca es exacto, ¿no? ¿Se entendió eso? Sí, muchas gracias. Bien, buenísimo. Bueno, no sé si alguna pregunta más, alguna duda. Yo mandé por WhatsApp, quiero saber el punto B, creo que era o C, de un ejercicio que mandé. A ver. Ah, ahí te vi. Bien. El punto C. También es de rendimiento. Bueno, yo en todo me tengo que ir y para poder ver algunas preguntas más, lo explico más o menos por arriba, digamos, como para que vos después lo puedas resolver. Bueno, no sé si tenés cuándo te digo el B. Sí, ahí te digo. Acá el A y el B son igual que antes, igual que lo que hicimos antes. Tengo la resistencia total 0,523 metros cuadrados Kelvin sobre watts Sí, ¿y el flujo de calor? y el flujo de calor 1032,5 watts. Bien, perfecto. Vamos a ver el flujo de calor nomás. Bueno, fíjense. 1032,5 watts es lo que entra de... Es la potencia de calor que va, en este caso, saliendo, ¿no? Sería negativo.
Debería dar. Ah, no, te dio positivo. Ese yo lo hice, me dio menos 843,75 watts el flujo de calor. Claro, tiene que dar negativo, sí. Porque Ay, ¿qué hice malo? fíjate que acá vos no tenés, creo que no tenés, salvo que se me esté pasando algo, no tenés radiación. Y la temperatura interior es más grande que la exterior. O sea que está saliendo el calor, digamos. Te tiene que dar negativo. Entonces, ¿cómo sería lo de la variación de temperatura? ¿Es la exterior menos la interior siempre? Sí, siempre. Ah, bueno, me lo voy a anotar entonces. Sí, siempre es eso. ¿Cuánto te dio? No sé quién habló. Menos 843,75 watts. ¿Era exactamente igual? ¿Era el mismo? Sí, es este, lo tengo acá al lado. Ok. Bueno. Esto es lo que sale de calor, entonces. Es la potencia que va saliendo, mejor dicho. El flujo de calor que va saliendo. Todo el tiempo, o sea, digamos, watt siempre es como una unidad, en realidad es energía por segundo, ¿no? Entonces, todo el tiempo por segundo va saliendo eso. Perdón, acá está. Dice, considerando que el flujo obtenido corresponde al promedio de 8 horas en las que se calefacciona diariamente el local. Calcular el consumo mensual en gas natural de una estufa tiro balanceado cuyo rendimiento es del 65%. Entonces, esto tiene es un poquito más complejo porque estamos hablando de gas natural, ¿no? O sea, este ejercicio es un poquitín más difícil que los otros. Primero, lo que vamos a hacer es pasar esto a... ¿Cómo se llama? A ver, lo pasamos a potencia. O sea, nosotros tenemos que hacer dos cosas. Por un lado, como, entre comillas, aplicar el rendimiento. Y por otro lado, pasarlo a energía. Porque nos pide el consumo total. Va, mensual, digamos. Cuando hablamos de consumo es energía total, no es potencia. Entonces, lo primero que podemos hacer podría ser aplicar el rendimiento, por ejemplo. O sea, la energía consumida tiene que ser 843,75 watts. Perdón, potencia consumida, no energía. Sobre, acá lo ponemos positivo porque lo que consume va a ser positivo siempre. Sobre 0,65, que es el rendimiento. Pensé que hacemos lo mismo que antes. Hacemos lo que nos dio, dividido el rendimiento. ¿Tiene en positivo el número? ¿Cómo? Perdón. ¿Por qué iba en positivo? Porque si bien el flujo es negativo, lo que la estufa tiene que entregar para compensar eso va a ser positivo. No sé si se entiende. O sea, menos 843,75 es lo que todo el tiempo sale de calor. Por ejemplo, ahora que estamos en invierno, en una casa, a través de la pared que hacia afuera, todo el tiempo va a salir calor. Lo que hace la estufa es entregar calor para compensar eso. Entonces, si la potencia que sale es 843,75, la potencia que entregue la estufa tiene que ser positiva. A la vez, el consumo siempre va a ser positivo. O sea que siempre tendría que ser positivo eso. No sé si se entendió. Eso da 1298,07. 1298,07. Bueno, vamos a pasarlo a energía. Energía es potencia por tiempo. Porque acá tenemos... Acá. Fíjense. Energía va a ser... O sea, el tiempo pasa multiplicando. Entonces energía es igual a potencia por tiempo. Entonces acá tendríamos 1298,07 watts por
¿Cuántas horas eran? 8 horas. Digamos, esto en realidad es por día, pero nos pide mensual, o sea que vamos a hacerlo por 30. ¿Qué les da eso? Perdón, 311.536. 8. Esto nos daría en watt hora. Por hacer watt por hora, watt hora. No. Ahora, nosotros, esto es la energía entonces, ¿no? Que consumen un mes. Pero nos pide el consumo de gas natural. Primero vamos a pasar esto a kilocaloría, que lo vamos a necesitar sí o sí. Volvemos acá a ver cuál es la relación. Entonces, un watt hora son 0,86 kilocalorías. Entonces, 311.536,8 watt hora. ¿Cuánto va a ser? Ah, no, esto no lo puedo modificar. Bueno. Queda 311.536,8 por 0,86 dividido 1, ¿no? ¿Cuánto les da eso? Eh, 267.000. $223. Bueno, ahí está. Ahí tenemos entonces la energía en kilocalorías. Ahora fíjense lo que nos dice acá. CC. CC sería calor de combustión. Son 9.300 kilocalorías sobre metro cúbico. ¿Qué significa eso? Que por cada metro cúbico de gas nos va a entregar, que quememos, digamos, nos va a entregar 9.300 kilocalorías. Eso lo podemos hacer con regla de 3 o con la fórmula, digamos. Calor de combustión es el calor sobre, en este caso, volumen de gas. Podría ser masa si fuera un combustible sólido. Se puede hacer así o directamente con regla de 3 pueden decir, bueno, si 9.300 kilocalorías corresponden a un metro cúbico, toda esta cantidad de kilocalorías a cuántos metros cúbicos equivale. Se puede hacer de esa forma o con esto directamente. Acá queremos sacar el volumen de gas. Entonces, esto pasa multiplicando y esto pasa dividiendo. Nos queda calor dividido calor de combustión. O sea,
267.923,07 calorías sobre 9.300 kilocalorías sobre metro cúbico. ¿Cuánto sale? ¿Te recibió eso? 28,21. Esa es la cantidad de consumo de gas natural por mes. ¿Se entendió más o menos? Sí, gracias. Yo me tendría que ir yendo. No sé si hay alguna pregunta así. Una consulta. Sí. ¿Viste que aparecía el rendimiento de un porcentaje? ¿Eso Sí. lo usamos ya o no? Sí, yo lo usé acá, mirá. Pasa que no lo puse en porcentaje, lo puse acá. 0,65. Yo lo uso directamente así. Ah, sí, es verdad. 5%. Gracias. No, de nada, de nada. Bueno, chicos. Sí, ahí la dejo. Así les saco foto. Si quieren. Ahí está. Bueno. Una pregunta Sí. rápida. Sí, Para sí. sacar el vapor, ¿viste? Lo tengo que multiplicar por el volumen. Después, ¿viste? Que tengo que hacer situación inicial, la final, se restan y después eso multiplicado el volumen. Exacto. Sí, sí. Ok. Sí, así te da el total de vapor de agua que tenés que agregar o sacar. Ok. Gracias. Bien, de nada. Bueno, chicos, mucho éxito mañana. Que les vaya bien. Cualquier otra consulta, de última, me pueden escribir. Yo no sé realmente si voy a poder estar con el celu, pero si lo voy viendo, les voy hablando. Y después nada, digamos, también recalcar que un poco la idea también de estos grupos de estudio, que por ahí armamos del ALDE, es eso, poder darnos una mano entre estudiantes y también poner en discusión por ahí algunos problemas que suele haber durante el cursado, digamos, que por ahí materias como física que son de cátedra única, que hay poca cantidad de docentes, incluso en general se ven. Así que bueno, mucha suerte a todos y a todas. Bueno, métanle mucho, métanle y éxitos mañana. Después cuenten cómo les fue, ahí siempre el grupo. Dale, muchísimas Dale, gracias. gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao, gracias. Gracias, chao.